glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este momento. Gloria al Señor. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí, oyó mi ruego, me sacó del pozo y puso en mí un cántico nuevo. Se inclinó a mí, oyó mi ruego, me sacó del pozo y puso en mí un cántico nuevo. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí, oyó mi ruego, me sacó del pozo y puso en mí un cántico nuevo. Se inclinó a mí, oyó mi ruego, me sacó del pozo y puso en mí un cántico nuevo. Siento el gozo que llena mi alma entera. Siento un gozo que llena mi alma entera. Y viene del cielo bajando y llena mi alma entera. Y viene del cielo bajando y llena mi alma entera. Y Jehová es su nombre, Jehová. 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 Jehová es el omnipotente. Jehová es valiente. Jehová es el omnipotente. Jehová es el fuerte. Jehová es valiente. Y Jehová es su nombre, Jehová. 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 Jehová es el omnipotente. Jehová es el fuerte. Jehová es valiente. Jehová es el omnipotente. Jehová es el fuerte. Jehová es valiente. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa. Cuando Saúl se levantó contra David, David estaba tocando el arpa. Y el espíritu que tenía Saúl lo quería matar con una lanza. Y el espíritu que tenía Saúl lo quería matar con una lanza. Y aunque el diablo se levanta y tú sigues tocando el arpa, aunque el diablo se levanta
viene a continuación nuestra líder de jóvenes, Keicha de Navarro. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Esta es noche de poder y milagros. Ha estado poderosísima la administración y ahora vamos a compartir la palabra del Señor. Les quiero pedir que estemos buscando en nuestras Biblias, en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Marcos, capítulo 5, 21 en adelante. Esta es una palabra muy conocida por nosotros porque la hemos leído en múltiples ocasiones, pero Dios pues ha puesto en mi corazón compartir esta palabra con ustedes. Si ya lo tienen, comenzamos a leer. Marcos capítulo 5 versículo 21 dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Esta es una poderosa palabra y me ha hablado a mi corazón, porque me ha hecho entender de que a veces, aunque tengamos que esperar, Dios solamente nos pide que creamos en Él. Dios solamente nos pide que no perdamos nuestra fe. Dios solamente nos dice: aunque has esperado, yo sé que has esperado, pero tu milagro también va a ocurrir. Y les digo esto porque viene Jesús pasando a la otra orilla, porque él venía de Gadareno, en donde allá prácticamente le rogaban, no prácticamente, le rogaron que se fuera de sus contornos, le pidieron que se fuera de ese lugar. Y dice que él salió, y pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto a la mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, refiriéndose a Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Recordemos que la sinagoga era un lugar en donde se predicaba, era un lugar donde se hablaba de las escrituras, pero Jesús prácticamente había sido desacreditado de todo lo que había dicho y de las enseñanzas que él daba. Y es asombroso que este hombre, a pesar de ser principal de este lugar en donde ya no querían escuchar a Jesús, en donde decían que lo que él mencionaba y lo que él enseñaba no era correcto, hubiese salido a buscarlo y se hubiese postrado a sus pies.
Y dice que éste le rogaba mucho. Y le rogaba no por él, sino por su hija, quien estaba agonizando. Y él le decía, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre tenía una fe buenísima, porque él estaba segurísimo de que si Jesús llegaba a su casa, tocaba a su niña, tocaba a su hija, ella iba a ser salva e iba a vivir. Entonces dice que fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero aquí hubo un paréntesis. Aquí ocurrió algo. Mientras Jesús iba para la casa de Jairo a ver a la hija de Jairo, ocurrió algo. Y dice que una mujer que hacía ya 12 años padecía de un flujo de sangre, había sufrido muchísimo, había gastado todo lo que tenía, todo el dinero, todo lo que ella poseía, lo había entregado obviamente para ella tener su sanidad. Dice que esta mujer tocó, dice el versículo 28, tocó el borde de su manto. Y dice que Jesús sintió que poder salió de él. Y él preguntó, ¿quién ha tocado mis vestiduras? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Esta mujer había gastado todo. Había padecido por muchos años, 12 años padeciendo una enfermedad, 12 años de tortura, de desprecio de la gente, porque recordemos que una mujer con flujo de sangre tenía que ser apartada, separada. O sea, no se le daba la oportunidad incluso de estar con otras personas, era despreciada. Y 12 años esta mujer padeció esto, gastó absolutamente todo, pero aún así Dios tenía un milagro para ella. El que fue a recibir a Jesús fue Jairo, para que por favor hiciera un milagro en su hija. Pero mientras Jesús iba a la casa de Jairo, esta mujer llega y jamás Jesús va a despreciar, jamás Jesús va a voltear su mirada cuando tú o cuando yo tenemos una necesidad. Siempre que nosotros de corazón sincero reconozcamos que de Él proviene todo, Él nos va a dar todo lo que necesitamos. Dice que esta mujer había buscado en médicos. Me imagino que había hecho hasta lo imposible por recibir sanidad en su cuerpo y no le había sido hecho. Hoy día nosotros buscamos médicos, buscamos soluciones y no está mal buscar el médico. Yo no digo eso. Hoy en día nosotros ponemos por prioridad, por así decirlo, muchas veces el buscar soluciones en cualquier cosa terrenal y por último buscar a Jesús. Y Dios nos recuerda de que Él tiene el poder para hacerlo, de que Él tiene poder para solucionar ese problema que tú tienes, que Él tiene el poder para sanar esa enfermedad que te ha venido azotando por muchos años, que Él tiene el poder para limpiar nuestro cuerpo de cualquier cosa que se esté formando en Él, porque su palabra así nos los enseña. Dice que esta mujer había padecido no 1 año, no 2 años, no 5 meses, 12 años había padecido ella. Pero a Dios solo le bastó un momento para sanarla. A Jesús solo le bastó unos segundos para que ella fuese limpia completamente. Porque esta mujer decidió en su corazón, este es mi momento del milagro. Este es el momento. Porque ella decía, si tan solo yo tocar el borde de su manto, yo seré salva
Y así fue. Porque dice que en el momento en que ella lo tocó, poder salió de Jesús. Poder salió de él y dice que ella sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y Jesús, como conoció que de él salió poder, dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestiduras? Y sus discípulos, al ver que estaba mucha multitud a su alrededor, le dicen, ¿cómo nos vas a preguntar quién te ha tocado si esto está lleno de gente? Pero él reconoció y él decía, ¿quién me ha tocado? Porque él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, o sea, sabiendo que en ella había habido sanidad, se había quitado el azote por completo, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu incredulidad te ha hecho salva. No, ¿verdad? Y le dijo, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y dice que mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, o sea, vinieron de la casa de Jairo, diciéndole, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Y yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes ven milagros aquí, milagros allá, milagros por doquier, en la iglesia, el milagro, y usted dice, Señor, ¿y mi milagro cuándo? Señor, ¿y qué está pasando? ¿Y mi milagro? ¿Y lo que yo te pedí? No te preocupes, que el Señor va a cumplir lo que Él te prometió. Si está dentro de su voluntad, cree porque así será. Aquí en esta historia nosotros vemos un paréntesis que ocurrió. Jesús iba para la casa de Jairo, pero llega esta mujer, toma acción, recibe milagro de parte de Jesús. Y mientras Jesús hablaba con esta mujer, diciéndole que su fe la había hecho salva, viene la mala noticia, en donde le dicen a Jairo, tu hija ha muerto. Ustedes se imaginan el corazón de Jairo en ese momento. Jesús, pero yo te fui a buscar y esta mujer recibe milagro y mi hija muere. Señor, pero yo te fui a buscar. Y si ella no se hubiese metido en el camino, quizás hubiésemos llegado a tiempo para que salvaras a mi hija. Yo no sé cuál fue el pensamiento de Jairo en ese momento. Humanamente, yo les puedo decir que yo hubiese pensado así. Humanamente, porque somos humanos. Pero vemos en esta historia que él no reprochó a Jesús. Él no dijo nada. Yo no sé en él qué pudo haber pasado. Pero dice la palabra del Señor que cuando Jesús oyó lo que este hombre decía, le dijo al principal de la sinagoga, no temas, tranquilo. No importa que la circunstancia diga que hay muerte. No importa si la circunstancia dice no hay trabajo. No importa si la circunstancia dice tus hijos no dan para más. No importa si la circunstancia dice ya no hay dinero. Dios nos habla y nos dice, cree solamente. Solamente cree. Y dice que Jesús llegó a la casa de este hombre y tomando a la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Es impresionante que esta niña tuviese 12 años, la misma cantidad de años que tenía esta mujer sufriendo de su flujo de sangre. Mientras una estaba esperando para un milagro de sanidad en su cuerpo, porque ya había gastado todo, ya no sabía qué más hacer. Había una niña acá agonizando con la misma edad que tenía esta mujer de enfermedad.
pero en los dos casos vemos cómo Dios actuó. No importa si una recibió el milagro antes que la otra, no importa si una llegó primero, la otra llegó después, eso no importa. Lo que importa es que Dios en esta noche nos recuerda que debemos creer en Él, porque si creemos en Él vamos a recibir lo que nosotros le hemos pedido. Estas dos historias nos hablan de milagros grandiosos. Esta niña como le fue dictaminado muerte, pero Jesús vino a darle vida. Y yo te quiero recordar hoy que nadie puede esperar un gran milagro de un Dios pequeño. Nosotros le estamos creyendo al Rey de Reyes. Nosotros le estamos creyendo a aquel que fue capaz de resucitar a una niña, aquel que fue capaz de resucitarse él mismo al tercer día, aquel que fue capaz de morir en la cruz del Calvario para darnos vida eterna a ti y a mí. Ese es el Jesús que te dice, cree en mí, no temas, solamente cree. Porque yo no soy un Dios cualquiera, yo no soy de yeso, de palo, yo no soy cualquier Dios. Nosotros creemos en un Dios poderoso, en un Dios que fue capaz de entregarse a sí mismo. Y hay algunos puntos que quiero mencionarles para ir finalizando. Y es que Jairo no desaprovechó la llegada de Jesús a este lugar. A pesar de que él era principal de la sinagoga, a pesar de que se dijese lo que se dijese de Jesús, él fue y probó de Jesús. El miércoles nosotros hablábamos con la juventud, a Yamil le tocó compartir la palabra, y Jesús les decía, ven y ve. Prueba a Jesús. Y así mismo hoy, tomando esa palabra, yo les quiero recalcar. Probemos a Jesús, así como Jesús hizo milagros y lo leemos en la Biblia. Esperemos en Él porque así mismo sucederá. No importa cuánto tiempo tengas esperando en Jesús. No importa cuánto tiempo tengas esperando un milagro, esperando una sanidad, esperando una revelación, esperando algo de parte de Dios. Ese milagro sucederá. Y otra cosa que te quiero recordar es que la incredulidad evita que veamos milagros. En esta palabra vemos dos personas con una fe inquebrantable, con una fe que no fue quebrantada por la circunstancia, por la multitud, porque te dijesen, no, ya no, tu hija murió. No importa la circunstancia, sigue creyendo, sigue teniendo fe, porque en esta palabra al final también vemos cómo Jesús mismo manda a que salgan personas de la casa en donde iba a ocurrir el milagro. ¿Y por qué? ¿Por qué Jesús los mandó a sacar? Porque si hay personas que no creen que va a suceder un milagro en tu vida, si hay personas que no creen que Dios puede hacer algo grande en tu vida, mejor es que se quiten porque son obstáculos para lo que Dios quiere hacer. Dice la palabra aquí mismo, dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Recordemos que él se separó de todos los que estaban con él y para la casa de Jairo solo se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo. Hay personas esenciales que van a estar contigo cuando Dios va a hacer tu milagro. Y tienen que ser personas de fe, personas que te alienten a tener fe, personas que te digan, sigue creyendo, no importa lo que veas, sigue orando, sigue clamando, sigue ayunando, sigue buscando su rostro.
Que no sean personas que te digan, si ya no viste el milagro, vamos acá, que acá quizás sí, mira que acá sí te lo van a solucionar. Alejemos a esas personas. Que sean personas que, así como tú crees, así como tienes en tu corazón el anhelo de recibir, ellos también tengan el anhelo en su corazón de que tú recibas. Y otra cosa que quiero recordarles en esta noche es que no importa la necesidad que tengamos, para Jesús no hay nada imposible. Para Jesús no hay nada imposible. No importan los años, no importan los tiempos que hayan pasado. Dios tiene grandes cosas para nosotros y en su tiempo ocurrirán. Jairo tuvo que esperar a que ocurriera el milagro de esta mujer, que también padecía 12 años con este flujo de sangre, pero al final él recibió lo que ya Dios había determinado que él recibiera. Solamente cree, no temas, solamente cree. No me canso de decírtelo, porque muchas veces es necesario que nosotros mismos nos repitamos en nuestro ser y en nuestro corazón individualmente que ella cree. Que ella cree, no importa la circunstancia, no importa lo que veas, no importa lo que esté pasando, sigue creyendo. ¿Por qué? Porque la duda llega a nuestra mente y a nuestro corazón. La duda llega y se quiere penetrar en nuestro corazón y en nuestra mente para que no recibamos lo que Dios ya ha determinado que debemos recibir. Así que te vuelvo a recordar una vez más, como dice la palabra del Señor, no temas, no temas. No importa lo que estés pasando, solamente cree. No importa si llevas la mitad de tu vida sufriendo una enfermedad, solamente cree. No importa si te dice, tales fulano padecieron esto y su final fue muerte, pues cree que Dios puede tener para ti algo muy diferente. Dios puede tener para ti un propósito diferente. Solamente cree y que nos baste que se haga su voluntad en nuestras vidas. Independientemente de lo que sea, que se haga su voluntad. No dejes de creer, no dejes de buscar su rostro, no dejes que las circunstancias de lo que pasa a nuestro alrededor nos desenfoquen. No dejes que las cosas que pasan al alrededor quiten tu mirada de Cristo. Solamente cree. Y con esto quiero terminar pidiéndole al Señor que esta palabra sea guardada en sus corazones y que así como fue impactante para mi vida el leer y el saber que a pesar de que Jairo fue en busca de Jesús por un milagro, tuvo que esperar un momento para recibir lo que él ya le había pedido a Jesús. Dios me habla y me dice que ella espera. Y yo sé que muchas veces cuando le pedimos cosas al Señor, creemos y deseamos que eso se haga inmediato. Pero Dios conoce los tiempos, conoce las sazones, conoce todas las cosas. Y Él sabe el tiempo oportuno para entregar el milagro en nuestras manos. Así que por última vez te recuerdo, no temas, solamente cree. Que el Señor te bendiga.